secuelas del viejo régimen. Ya les decíamos, esta sección, pues este día aborda justamente lo que tiene que ver con este tema de las víctimas en un supuesto imperio de la ley, donde en realidad de lo que se trata es de un imperio de quienes tienen beneficios desde el propio Poder Judicial de la Federación, porque de imperio de la ley en realidad solo es esta aspiración a ser o convertirse en un suprapoder, porque no tiene nada que ver con el Estado de Derecho. Pero pues les decíamos en estas secuelas del viejo régimen, los defensores de derechos humanos e integrantes de la Liga Mexicana por la Defensa de Derechos Humanos, Astrid Virginia Flores Fuerte y Adrián Ramírez López, pues nos narran cómo es la terrible vida de estas personas, sobre todo algunas que se encuentran en prisión. Vamos a verlo y regresamos. Y como cada viernes, pues ya tenemos esta sección de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, la LIMED, y nos acompañan nuestros amigos, defensores de derechos humanos, Astrid Virginia Flores Fuerte y Adrián Ramírez López, para conversar con nosotros acerca de qué pasa con las víctimas. La LIMED siempre nos propone algunos títulos pues llamativos, interesantes, y esta vez lo han denominado esta sección de secuelas del viejo régimen, las víctimas cenicientas en el imperio de la ley. Bienvenida, Astrid, muy buenos días. Hola Nancy, buenos días. Un gusto estar nuevamente como cada semana con ustedes y un gusto también saludar a toda la audiencia que siempre está aquí presente. Y buenos días, Adrián, también bienvenido al programa de Contralínea. Buenos días, Nancy. Aquí estaremos pendientes de el espejito, espejito, a ver qué nos dice quién es la reina del imperio de la ley más bonita. Y justo sobre eso, ¿quién quiere empezar, Adrián? Quizá tú, para contarnos de qué se trata esto de comparar a un personaje, ¿no? De cuento de hadas, pero que también en algunos momentos parece cuento de terror, ¿no? Y supongo que va por ahí esta sección o justamente en torno a las víctimas y la discusión que estamos viendo ahora, además, pues, de lo que tiene que transitar una víctima en el proceso de restauración o de búsqueda de justicia. Sí, hay que recordar primero que a lo largo de estos días, algunos ministros, magistrados, jueces se han pronunciado por el imperio de la ley. Y así lo llaman, el imperio de la ley. Es decir, ya se consideran emperadores. Ya no solamente hablamos de monarquías, como algunos han querido llamar, otros dictaduras, sino que ahora se agrega esta figura del imperio, ese imperio de la ley, y que en ese imperio de la ley existen una gran cantidad de cenicientas y cenicientos, como nos recuerda esa película de Tintán, que empobrecido llega a la Ciudad de México a vivir y de la forma en que lo tratan, por cómo viste, cómo actúa, en este franco rasgo clasista, racista y sexista. Bueno, y nosotros lo que observamos, Nancy, es que se supone cuando hablamos en materia de ley, en materia del imperio de la ley, pareciera que el bien jurídico que se pretende tutelar, lo más valioso que se pretende proteger con sanciones penales, con estos elementos de persecución de delitos, es la víctima. Pero la víctima queda fuera de todo el proceso. La víctima es víctima y no deja de ser víctima. Y aquí hay un asunto que hay víctimas que son señaladas como victimarios, pero que también son víctimas. Y ahí vamos viendo cómo las personas, después de largos años de enfrentarse a quienes saben el derecho, a quienes sí estudiaron leyes,
a quienes sí conocen las jurisprudencias, pero no saben nada de justicia y convalidan las acciones. Y no dejaríamos de insistir porque nos duele mucho esa felicidad que tiene Francisco Javier de la Cruz Mejía, que lo traemos ahí cada programa hablando de él. ¿Por qué? Porque pasaron 16 años en prisión para que pudiera él demostrar que había sido inocente y que había sido víctima de tortura. Y ahora libre, no tiene papeles, no tiene recursos, no tiene dónde vivir y está ahí a lo que la solidaridad le da, porque la reinserción social no pasó. ¿Y por qué? Porque el juez que determinó la libertad, cosa que agradecemos mucho de verdad, y la sensibilidad que tuvo el juzgado segundo de procesos penales federales en el Estado de México es encomiable. Lo malo es que en la sentencia él no dice repárese el daño. No dice él es víctima, repárese el daño. Reinserción social, bríndele todo lo que necesita porque se le dañó el proyecto de vida, porque no tiene familiares, porque no tiene papeles, porque no tiene dónde vivir, porque no tiene expectativas y durante 16 años separó su vida productiva, porque el sistema penitenciario que dice preconizar un sistema de reinserción social y los jueces de ejecución de sanciones penales no pueden garantizarle a la persona que está presa empleo, salud, educación, servicios, y lo único que da es prisión y les hace presa de ese tipo de situaciones donde la cárcel es mucho más que solamente tener una persona privada de su libertad. Y ahí tenemos al Ceniciento, cargando bolsas en el mercado, ayudando a limpiar con gente que se acomide y medio ganando para vivir, rechazando cualquier posibilidad de que lo quieran enganchar a grupos delincuenciales porque él quiere vivir en paz, tranquilo, pero no se le da esa condición en sí. Y Astrid, justamente entendiendo esto que nos comenta Adrián, pues ¿qué se necesitaría en el país como parte de una política pública? Sí, que ya una vez que las personas pues injustamente encarceladas quedan en libertad o incluso si realmente habían cometido algún ilícito, pues ya al final quedan libres, pues para que justo no el camino que se les deje no sea delinquir, sea cual sea el escenario, si se trataba de una persona inocente o de una persona culpable. Al final todos tienen derecho a una segunda oportunidad y quizá mucho de la reincidencia delictiva pues se da por falta de estas políticas públicas, como lo están viendo. Sí, pues yo creo que, bueno, lo hemos mencionado también en otras ocasiones, tenemos que revisar el cómo está conformado este sistema de reinserción social, porque el sistema o esta nombre que le dan, ¿no? De reinserción social, solamente se queda en eso, en el nombre, y no, ya como bien decía Adrián, no hay una garantía para que las personas, sea o no que hayan cometido un delito, pero que se garanticen estos derechos de educación, de acceso al trabajo, porque muchas veces también quienes tienen esta oportunidad de tener algún o desempeñarse en algún campo laboral dentro del mismo penal, pues no son remunerados o muchas veces esa remuneración que se les da es muy limitada y lo cual pues no, a ellos no les alcanza para mantenerse a sí mismos o para poder apoyar a sus familias. Entonces, debemos de revisar cómo está conformado este sistema de reinserción social y yo creo que a propósito de esta reforma judicial que se pretende y que ojalá y que sirva para que pues tengamos un mejor sistema de justicia, que sea eficaz y que sea pronto y expedita como bien lo marca en la Constitución, pues debemos también cuestionar esta otra parte, ¿no? De la que tal vez no se habla con mucha frecuencia, que es justamente este tema de la reinserción social. Desde que en el viejo régimen se dio la ola
de delitos de alto impacto como el secuestro, el narcotráfico, como pues principal figura, y que se declaró esta supuesta guerra contra el narco que hemos visto ya todos los estragos que trajo, como esta ola de detenciones arbitrarias, la cual pues la mayoría de ellas se dio de una manera arbitraria para fabricar culpables con la finalidad de pues de inflar cifras, ¿no? Para inflar cifras sobre el impacto que tuvo esta supuesta estrategia para combatir el crimen, ¿no? Es decir, buscaron a través de estas detenciones pretender que se estaba atacando el problema cuando en realidad fue todo lo contrario. Y pues ya vimos que hablaron mucho de estos famosos daños colaterales, ¿no? Y también pues junto a esto hay que recordar que vino también la privatización de las cárceles, lo cual pues también agravó la situación de quienes ya habían sido detenidos a base de fabricar de delitos, porque pues ahora solo pues tenían que pagar no nada más su libertad, ¿no? El delito, sino ahora también tenían que pagar pues la estancia, que ya lo había dicho el presidente hace unos días en su conferencia, cuesta mucho dinero, ¿no? Para ellos, a ellos les cuesta demasiado dinero mantenerse a sí mismos. Entonces, pues hay casos en los que se ha comprobado que fueron víctimas y que no se les ha reconocido como tal. Y en la Limet hemos señalado justamente muchos de los casos que nosotros tenemos se dieron de esta forma y durante el viejo régimen, que fueron detenidos arbitrariamente, que se utilizó la tortura como un medio para arrancarles una declaración autoinculpatoria las detenciones se daban por este tipo de delitos justamente de alto impacto, como son los de secuestro, que fue lo que más se dio en esta época. Y yo creo que de inicio tenemos que lograr este reconocimiento de a ellas como víctimas, ¿no? A las personas que están, tanto quienes ya quedaron en libertad como Francisco, como quienes todavía están dentro y que a pesar de los elementos que se han presentado, a pesar de los dictámenes periciales que comprueban que ellos fueron víctimas de la tortura y que a través de esa tortura se les arrancó esta declaración, pues este reconocimiento que queremos buscar, pues es un proceso largo y difícil en ocasiones porque hay muchas cosas que evaluar desde precisamente los dictámenes, hay que aportar todos los elementos necesarios y no es cosa fácil, ¿no? Hay casos en los que pues ya se les otorga la calidad de víctima, pero solo se queda en eso y no hay acciones más concretas y sólidas, ¿no? Y también hay quienes se tienen que reparar el daño y les fincan una cantidad tan grande que no la pueden cubrir y por lo mismo no pueden salir en libertad, pero tampoco les dan la oportunidad dentro del centro de poder desempeñarse en algún campo para que ellos puedan a través de eso cubrir esos gastos, ¿no? Y es a lo que me refiero. Ahora también en el caso como en el de Francisco, que lo hemos señalado mucho porque es un caso sumamente lamentable, en el que por la tortura que él sufrió, tiene ahorita lesiones en las rodillas, en los tobillos, en las manos, en fin, es una persona que pues ya está limitada muy físicamente para poder desempeñarse en un campo laboral y no tiene familia, no tiene papeles, no tiene casa y es una situación complicada y no hubo por parte del centro ninguna garantía para que él al salir pudiera, pues como bien dice la palabra, reinsertarse a la sociedad y ahí tenemos que, pues nosotros como parte de nuestro trabajo que sigue no nada más es lograr la libertad de ellos, sino también seguirles apoyando en este proceso en libertad, pues lograr que ahora se le garanticen sus derechos y que puedan apoyarlo para que él pues siga en esta etapa. También tenemos el caso de Jesús Primitivo, que lamentablemente pues él sigue en prisión, pero que la situación de él también la hemos presentado en ocasiones en el programa. Su situación de salud es demasiado lamentable, él ya está en una etapa terminal
y pues su familia está lejos, está en Baja California y él está aquí en el Estado de México. Él ya es totalmente dependiente, necesita cuidados especiales, atención médica todo el tiempo y no le han querido hacer el cambio de medida cautelar para que pueda llevar su proceso en libertad o mínimo que lo trasladen cerca de su domicilio allá en Baja California para que su familia pueda estar. Entonces, desde ese momento es que tenemos que revisar este sistema de reinserción social para garantizar que las personas en cualquier situación en la que se encuentren cuando estén en libertad puedan pues recomponer su vida, que es lo que queremos, no es el principal objetivo de esto, Nancy. Y justo también sobre esto, pues analizar hasta dónde realmente las personas tienen esta especie de tránsito de haber perdido su libertad, que es de por sí un golpe psicológico, ¿no? Incluso en algunas personas, pues la asumen una depresión profunda y sobre todo si eres inocente, sumado a las secuelas que te quedan por casos de tortura lamentables y luego el proceso de salir y encontrarte en un mundo cambiado, porque así sea una semana o sean años, el mundo al que te enfrentas ya es distinto al que dejaste cuando te privaron de tu libertad. Y por otra parte, este esquema de no tener nada, de sentirte absolutamente vulnerable y lanzado pues ahí a tu suerte. ¿Cómo se puede enfrentar esto, Adrián, sin estrategias de Estado, ¿no? O sea, quizá con la benevolencia de algunas personas o el acompañamiento de organizaciones como la Limed, pero más allá de eso, ¿cómo enfrentar una circunstancia así? La verdad que no me imagino lo terrible que ha de ser de un día para otro, pues perderlo todo primero porque vas a prisión, incluso tu salud física, mental, y luego salir a un mundo pues que te rechaza, ¿no? O sea, como que te dice pues ya mejor ni existieras. Es muy fuerte esto. Y creo que te digo que en esa amarga alegría de estoy libre, estoy libre, estoy libre, ¿y ahora qué hago? Y estaba mejor adentro, ahí tenía mi cama, tenía medio comía, ahora no tengo nada. Es difícil de reflexionar, pero en ese sentido, la parte propositiva que tenemos por el momento son varios elementos. Y antes de contestar eso, quisiera irnos a las otras cenicientas, Nancy, las cenicientas que fueron víctimas del delito. Alguien a la que le dañaron una propiedad, le menoscabaron la salud o incluso le hicieron perder la vida a un familiar. La reparación de daño a las víctimas no es inmediata, Nancy. Y la propuesta nuestra como LIMED para el gobierno de Claudia Sheinbaum y todos los gobiernos de los estados de las entidades federativas es que cuando haya una conducta con apariencia de delito que ha sido demostrada por el Ministerio Público, es decir, sí, aquí se demuestra que efectivamente a tal persona le produjeron un daño y no como de repente fabrican culpables e inventan delitos. Pero cuando ya hay una conducta con apariencia de delito que se demuestra jurídicamente por un ministerio público y tal vez convalidado por un juez de control, si es que hay alguna persona sujeta a investigación, bueno, lo primero que se tiene que hacer es la reparación inmediata, subsidiaria por parte del Estado, porque el Estado debe garantizar la paz social, la tranquilidad, la armonía entre las personas. Y lo primerito es saber qué le hicieron, señora, le lastimaron, le dañaron, le afectaron, le atendemos. Se atiende, se repara el daño, se dice cuánto es lo que usted necesita y se paga desde el principio. Y luego, si se logra establecer la responsabilidad y se vence en juicio a la persona, esta ya deberá pagar la reparación del daño, pero subsidiariamente al Estado. Y lo puede hacer en diversas modalidades.
trabajo en favor de la comunidad, etcétera, 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 pero fundamentalmente lo que tiene que garantizar el sistema penitenciario es que se cree empleo para cerca de 200,000, casi 300,000 personas ya que están en los centros penitenciarios. Es decir, la política de empleo debe llegar a todos los centros penitenciarios porque todas las personas privadas de su libertad tendrán la responsabilidad del derecho a trabajar, a tener una remuneración justa y prestaciones sociales que primero permitan, uno, reparar el daño a la víctima, dos, mantener a la familia y tres, crear un fondo para cuando la persona salga. Porque, insisto, el daño al proyecto de vida que se le hace por 5, 10, 20, 40 años en prisión, pues ya no tienen opciones de vida al salir y las expectativas se pierden y muchas personas terminan en condiciones terribles, pero todo el daño que se hace a las familias, porque la pena se convierte en trascendental, porque hace que los familiares pierdan patrimonio, se descompongan las relaciones familiares y es algo que puede resolverse muy bien y nos evitaría muchos gastos como erario. Sí, en la prisión hay carpinteros, arquitectos, ingenieros, médicos, abogados, albañiles y agricultores, pues que ellos hagan sus alimentos, hagan su mobiliario y eso nos lo ahorramos como erario. Y entonces la prisión se convierte realmente en la reinserción social. Pero insisto, la cenicienta más olvidada de este cuento del imperio de la ley, la cenicienta en el imperio de la ley, es la víctima del delito, porque a ella le van a reparar el daño hasta que la persona ya vaya a salir libre. Y ahí se verá si se logra reparar o no el daño. Y luego lo otro que hay que tomar en cuenta, Nancy, insisto, es que los jueces, los magistrados y los ministros deben de incorporar en sus sentencias que si una persona es absuelta, pues se le repare los daños, se le brinde la protección de las instituciones públicas y de la sociedad en general para que él pueda restablecerse y de alguna manera remediar, si es posible en algo remediar, esa situación. Y ahí tenemos el otro problema también. Hay una comisión de víctimas, hay una ley general de víctimas. En el reino del imperio de la ley hay un decreto de los emperadores que dicen que la víctima tiene derecho a tal. Y entonces tenemos hoy una gran cantidad de casos que lograron ya el Registro Nacional de Víctimas, que ya les declararon que son víctimas. Y la gente está contenta cuando logra, primero, que se le considere jurídicamente como víctima, porque no es fácil. Tiene que llegar una resolución de un juez o una recomendación de un órgano público autónomo o internacional de derechos humanos o una resolución de una fiscalía para determinar que la persona es víctima. Y ya que es víctima, ¿ahora qué pasa? Nada, nada. La víctima, la reparación de daño está detenida. Los daños inmediatos, las ayudas inmediatas no se están dando. Y ahí tenemos un montón de personas con secuelas de la tortura que requieren apoyo y que no se le brinda y que la ley debe brindarles. Y tiene que ver la Secretaría de Gobernación, tiene que ver hacia adentro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y te voy a poner el ejemplo de Querétaro, que es verdaderamente como kafkiano, así como cuando hablábamos de la Fiscalía Especializada de Tortura en Morelos, que solo es una persona y no hay más. Acá en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas llevan ya 4 meses que se cambiaron de recinto, no tienen teléfonos. Preguntando desde que se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a cuántas personas han reparado, solo hay una, y fue porque se hizo un escándalo mediático que llegó hasta el gobernador Curi y él ordenó para que se reparara. Pero hoy tenemos una gran cantidad de personas que son víctimas y no les han cubierto nada,
porque no hay personal suficiente, pero tampoco hay los recursos, pero tampoco hay la mística. Porque cuando vamos y les decimos, oigan, el teléfono, ¿a qué correo me comunico? Marco y no nos comunican. Es la indolencia total. Es, insisto, en ese imperio de la ley, pues negar el derecho a las cenicientas, darles manzanas envenenadas con el Renavi, es decir, toma tu manzana, aquí está tu registro, esta es tu manzana, cómetela, envenénate, disfruta de tu fruto que viene también como consecuencia de los frutos del árbol envenenado cuando se fabricaron culpables y se hizo toda esta situación. Eso tiene que cambiar, Nancy, pero también para que eso cambie, en este proceso de la revolución de las conciencias, tiene que entender el pueblo que muchas de las personas que están presas no merecen estar en prisión, primero porque son inocentes y porque quienes están en prisión, aun habiendo cometido delitos, la pena es mucho más grande y que ahí seguimos viendo cómo en este imperio de la ley salen empresarios defraudadores, salen resoluciones a modo, incluso en pleno paro de actividades, la Suprema Corte sigue fallando en contra del pueblo y sigue intentando convertirse en este ente politizado de la oligarquía en contra de los intereses del pueblo. Y es ahí donde tenemos que seguir luchando, Nancy, y qué bueno que desde Contralínea, esta línea editorial está contribuyendo a la toma de conciencia y a que haya un proceso de cambio. Astrid, también, bueno, ya se nos acaba casi el tiempo, pero preguntar cómo se puede atender a una víctima, es decir, dependiendo, entiendo, de cada situación, pues, y del grado de afectación que tiene, porque pues no es lo mismo una persona que sufre una afectación a un bien, ¿no? Que se puede reparar, ese sí, de forma completa. Por ejemplo, si es a un automóvil, pues quizá ahí sea fácil reparar o dependa solo de recurso económico. Ah, cuando pierdes un familiar o cuando tú mismo eres víctima de alguna violencia física. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de reparación del daño, Astrid? Pues sí, justamente hablar de reparación del daño, pues nos referimos al tema, pues más como económico, ¿no? Como a lo que más nos vamos. Pero también nosotros en la LIMED, como parte de esta ofensiva integral de defensa de derechos humanos que manejamos nosotros, que no nada más es ir y atacar el problema, ¿no? Y denunciar frente a las autoridades o a las autoridades mismas, sino también es darles este acompañamiento y esta atención. Sabemos que tal vez la reparación del daño económico, pues a ellos no les va a lo mejor y si se logra la reparación económica, pues en algo les puede apoyar. Pero en cuestiones más personales, pues sabemos que no, ninguna cantidad repara todo lo que la familia, la misma víctima, han atravesado durante tanto tiempo, sino que tenemos que buscar también este otro medio que es justamente la atención psicológica, la atención psiquiátrica, todo lo que necesite para mejorar emocionalmente y poder superar pues este trago amargo de la vida. Y justamente nosotros es lo que hacemos, ¿no? Hacemos también estas acciones para vincular los casos y pedimos que esta reparación del daño o que en esta reparación del daño se incluya justamente la atención psicológica para las víctimas. Lo hemos hecho en el caso de Jessica Vázquez Fonseca, que también ella está en libertad y que también tuvo su libertad absolutoria y la tortura que ella vivió y el abuso sexual que ella vivió también,
pues ha sido un proceso complicado y justamente nosotros acompañamos en ese proceso. Y queremos que la reparación del daño no nada más sea económica, sino que también las autoridades sean capaces de otorgar este tipo de reparación, que se les dé atención psicológica a las víctimas y a las familias que son catalogadas como víctimas indirectas, como en el caso de Jessica, pues su hermano, su hija, en fin, ¿no? Y eso es lo que nosotros buscamos también con esta ofensiva integral, vincular también los casos con las instituciones que corresponden, tanto nacionales e internacionales, y pues darle seguimiento, que eso es lo más importante. Yo creo que eso es lo que nos ha llevado a que haya personas que ahora estén en libertad y pues estar picando piedra con las instituciones, porque pues como dijo Adrián, no es tan fácil, pero pues ahí nosotros no quitamos el dedo del renglón y eso forma parte de justamente de nuestra ofensiva integral, que yo creo que se debe, no en todas las organizaciones obviamente trabajamos igual, pero pues yo creo que es algo que todos debemos adoptar y pues no nada más irnos tampoco por el tema económico, sino lograr que la persona al recobrar su libertad pues sea capaz también emocionalmente de recobrar su vida, porque es muy complicado, quedan con muchas secuelas físicas y emocionales y pues sí, es complicado y eso hay que sumarle el peso de la familia, entonces es lo que hay que tomar en cuenta, Nancy. Sí, y Adrián, ¿con qué comentario cierras esta participación? Bueno, cerramos el comentario con esta expectativa en la que esperemos que para ahorrar dinero, para poder evitar que haya gastos innecesarios, logremos que vaya cambiando la mentalidad en materia penal para que, insisto, la víctima quede en el centro. Segundo, se les repara el daño inmediato, los presos tengan pleno empleo, que con ello podrían garantizarse las reglas Mandela y que al salir ellos puedan tener estas cuestiones, que las sentencias de los jueces, cuando determinan la absolución, no solamente excluyan las pruebas obtenidas de manera ilícita, sino que también se ordene la reparación de daño y que las instituciones públicas actúen de conjunto para proteger a estos grupos, porque eso nos va a ayudar más como sociedad. Y finalmente, lo que vale la pena mencionar es que en el imperio de la ley, ellos podrán decir el derecho, pero nosotros vivimos en la democracia de la ley. No queremos un imperio de la ley, queremos una ley democrática y por lo tanto queremos jueces para la democracia, jueces que sepan valorar dónde está el principio justiniano de darle a quien le corresponde en justicia y por ende ya se acabe estas emperatrices, la emperatriz Lucía I, Norma Lucía I, los emperadores Laines y demás, y que realmente tengamos jueces para la democracia, que es lo que aspiramos en nuestro país. Pues con eso me quedo, Nancy. Y Astrid, ¿con qué cierras? Pues con lo que inicié casi, ¿no? Debemos de cuestionar qué pasa con este sistema de reinserción social. Tenemos que ligarlo a esta reforma judicial, porque como mencionaba en un programa anterior, pues no se trata con ir en contra, ¿no? De todo este poder, sino de tratar de mejorar el sistema de justicia que tenemos en México, que no nada más está enfocado en el Poder Judicial, sino en las demás instituciones. Entonces, pues yo creo que ese es uno de los temas importantes que se tienen que tomar en cuenta para esta reforma judicial, para que este sistema de justicia, pues de verdad sea de justicia, ¿no? Y parte de ello, pues implica que las personas que están presas pues tengan las garantías, que tengan el respeto de sus derechos humanos, que se les permita estudiar, trabajar, para que tengan pues también la mente ocupada, ¿no? Y no puedan caer en otros delitos, o quienes no han cometido delitos, pero ya dentro sabemos que la situación es sumamente complicada y la situación los puede llevar a justamente cometer algún delito. Entonces,
eso es lo que tenemos que revisar para que en conjunto nuestro sistema de justicia en México mejore, Nancy. Pues muchísimas gracias a ambos. Siempre son temas a los que hay que darle seguimiento, por supuesto, y pues estar atentos a lo que ocurre en estas comisiones de víctimas también estatales que no necesariamente están haciendo su trabajo, como el ejemplo que ya nos ponían. Les agradezco mucho y les deseo que pasen un feliz día. Gracias, Astrid. Gracias, Nancy. Gracias, Muy buena Adrián. compañía. Gracias.